Vamos a ver la perspectiva de cuadro inclinado. Recordemos que la perspectiva de cuadro inclinado es aquella en la que si tenemos un plano de cuadro, pues tenemos una figura que está en una posición oblicua respecto a este plano, de manera que las verticales también aparecen oblicuas. Por ejemplo, este plano inclinado y esta línea pues va a hacer que en realidad la posición en perspectiva de esta vertical pues quede por V, haciendo una paralela, quede exactamente aquí, ¿no? O sea, la fuga de esta línea quedará aquí. Por tanto, la perspectiva, si sale, como vemos aquí, por ejemplo, aquí tiene la traza, entonces unimos la traza con la fuga y tenemos que la intersección de esta línea, sabiendo que esta es la fuga, ¿no? La intersección de esta línea, de este segmento con el cuadro, me genera aquí la perspectiva de esa línea y vemos que está en una posición inclinada, ¿no? Bueno, pues ese es el fundamento. Vamos a verlo entonces haciendo las tres vistas. La vista que corresponde a la planta y alzado. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí, vamos a dibujar aquí la línea de tierra, vamos a prolongar la línea esta, vamos a hacer por ejemplo aquí la posición del punto de vista, vamos a colocarlo por ejemplo aquí, V, y esta va a ser la dirección hacia el horizonte, que va a ser esta línea, ¿no? Entonces si hacemos aquí una línea perpendicular, obtenemos que la fuga de las ortogonales al cuadro, pues proyectamos aquí la fuga y quedará sobre esta horizontal. Bueno, marcamos aquí la posición, por ejemplo, de esta línea, que quedará con el punto de fuga alineado con V sobre una vertical. Bueno, decíamos que la fuga iba a quedar aquí y proyectamos, si queremos, la posición del punto de vista mediante una línea horizontal. La traemos aquí. Tenemos aquí V, ¿no? Bueno, por último, ya que hicimos esta dirección, va a ser la dirección del plano, y ya que hicimos esta línea, pues esta línea es donde el plano, por ejemplo, va a cortar. El plano va a salir de aquí y va a seguir esta dirección. Entonces haremos por aquí, cogeríamos la escuadra y cartabón. Aquí por el trípode pues no lo utilizo, pero hago por aquí una paralela y la figura la voy a colocar aquí. En principio voy a colocar aquí pues una especie de, voy a coger ya una figura hecha, una especie de cuadrado que podría ser un prisma, lo que yo quiera. Entonces lo coloco aquí y entonces voy a hacer esa figura cuya perspectiva, o sea, como esta es la figura, que sombreo un poco para que se distinga bien. Entonces la perspectiva, por ejemplo, de este punto, ya vemos que queda exactamente aquí, o sea, la perspectiva de A queda en A', ¿no? Bueno, pues hecho esto, ahora podríamos, por ejemplo, esta figura representarla también aquí. Entonces puedo representarla, si quiero, en esta misma proyección. Entonces voy a representar estos dos puntos, por ejemplo, al hacer una horizontal, pues tengo que este punto cae sobre esa horizontal aquí y cae aquí. Entonces, si hago esas dos líneas, por ejemplo, voy a hacer que caiga aquí y caiga aquí. Eso quiere decir que la proyección de esa figura aquí va a ser esta, ¿no? Bueno, voy a llamar este punto, por ejemplo, B. Entonces tengo B3 y esto lo llamaré B2, ¿no? Bueno, por último, podría proyectar también aquí en planta la figura, o podría directamente hacer un abatimiento de esto. Entonces, al hacer el abatimiento,
pues cojo el compás y digo, bueno, pues voy a traer hacia aquí estos dos arcos, me definen entonces aquí ya la posición abatida de ese segmento. Bueno, eso quiere decir que este punto que llamo B3, al abatirlo quedará sobre una horizontal por aquí. Y por tanto, como sé que en un abatimiento, al abatir un plano, debe quedar en la ortogonal, pues necesariamente al hacer por aquí una línea vertical, obtengo ya la posición real de ese punto abatido. Lo llamaré B3 entre paréntesis, ¿no? Lo pongo aquí. B2 aquí entre paréntesis, ¿no? Eso quiere decir que ahora este segmento al abatirlo queda aquí y por tanto este punto, al hacer una ortogonal a esta línea, ¿no? Que en realidad esta línea es paralela al eje de giro, una ortogonal al eje de giro, o sea, una ortogonal aquí al eje de giro, pues tengo que la perspectiva de este punto, que correspondía a este, y lo llamaré C, C3, aquí C2, pues quedará aquí. C2 abatido, ¿no? Es este punto. Por tanto, la proyección abatida aquí corresponde a este segmento, ¿no? Este es el segmento que llamaré S, y aquí está abatido en esta proyección, y aquí está también el abatimiento en esa proyección. Bueno, si representamos esta línea, pues esta línea viene por aquí, tenemos el punto de vista aquí proyectado, y podríamos hacer a partir de el plano que hemos cogido, si nos fijamos aquí, tenemos este punto que se proyecta aquí, y ahora podemos hacer un abatimiento respecto al plano. Pues si nos fijamos aquí, al hacer una paralela aquí, obtenemos el horizonte, ¿no? Bueno, pues siempre lo que vamos a hacer es un abatimiento aquí de esta medida hacia este lado, igual que lo hicimos aquí, pues ahora lo hacemos aquí. De esta manera V abatido queda aquí, queda exactamente en este punto. Ya lo pongo V abatido. Entonces V abatido caerá en una horizontal, por aquí. O sea que aquí tenemos V abatido. Bueno, una vez ya que tenemos V abatido, pues necesariamente el que está abatido aquí tendrá la misma dirección. Entonces, esta misma dirección, hago por V una paralela, y tengo ya que la perspectiva de esta línea, que llamaré, bueno, aquí le llamaba S abatida, S2 abatida, pues llega hasta esta traza y va hasta esta fuga, ¿no? Necesariamente su perspectiva es esta. Bueno, por tanto, la perspectiva de esta línea será esta, y tenemos, hasta ahora hice solo la línea BC, que es esta, ¿no? Entonces, esta línea BC viene de aquí y sigue esta dirección. Si alineamos C3 con V, pues tenemos este punto de intersección y este punto de intersección. Eso quiere decir que la perspectiva de C3, pongo aquí C3', y aquí B3'. Por tanto, este segmento se proyecta sobre el cuadro en el perfil según este segmento. Entonces basta con hacer ahí dos líneas horizontales y obtengo ya la perspectiva ahí de esos dos puntos, de este y de este. Otra horizontal. Entonces esto me corta en este punto y esto me corta en este punto. Bueno, si esto está bien dibujado, al alinear el punto de vista con, si nos fijamos aquí, esta proyección que tenemos aquí, pues ahora al abatir esto, V abatido queda aquí, al abatir esto queda aquí. Bueno, pues esa alineación que se cumple aquí en el espacio, en el perfil, se cumplirá también en la planta y se cumplirá también en el espacio. Eso quiere decir que si alineamos V
el V abatido con este punto necesariamente caerá aquí. O sea que V abatido, este punto y este están alineados, ¿no? Y lo mismo, este punto V abatido y este deben estar también alineados, ¿no? Bueno, por último decíamos que esto sigue esta fuga, por tanto, si esta línea es una ortogonal en C, tenemos la perspectiva de C es este punto, pues necesariamente irá hacia esta fuga. Por tanto, tenemos que es esta línea, y si esta también es ortogonal al plano donde se apoya, pues tenemos que sigue esa misma dirección, hacia la fuga. Marcaremos aquí F', ¿no? Entonces tenemos que este es el segmento y como alineamos aquí A' sobre C, haciendo aquí una horizontal sobre C, que es este punto, vemos que cae aquí. Y como esta es paralela, pues irá hacia aquella fuga. Y por tanto corta esta línea aquí. Tenemos entonces que la perspectiva de ese cuadrilátero es esta. Y ya la marcamos aquí así con un fundido. Vale, tenemos entonces la perspectiva de A', que es esto, A', ¿no? Y aquí ponemos, esto sería A'3' y esto A', y la perspectiva de este punto, que llamaremos D, punto D, corta aquí según este punto. Necesariamente caerá aquí en una horizontal sobre este punto. Bueno, tenemos ya la perspectiva de este cuadrilátero que está en una posición oblicua y cuyas verticales fugan, estas verticales fugan hacia F. Vale. Bueno, o sea, las dos verticales fugan hacia F. Bueno, por último, si hacemos, por ejemplo, vamos a hacer un prisma. Y el prisma tiene, por ejemplo, aquí una línea central. De manera que este punto, al hacer un giro, también caerá aquí, ¿no? Bueno, solo hay que saber la profundidad que tiene, ¿no? Entonces, para eso, nosotros hicimos la línea BC que cae aquí, ¿no? B3, C3 abatida y que viene por aquí. Si quiero que sea un triángulo equilátero, pues bueno, puedo hacerlo aquí sobre B2, C2. Entonces hago el triángulo equilátero. Entonces aquí me va a salir un prisma de base triangular equilátera, ¿no? Entonces hago aquí el arco, hago aquí el otro arco y veo que corta aquí. Este es el triángulo equilátero, ¿no? O sea, un prisma de base triangular equilátero. Bueno, pues necesariamente este punto vino a parar aquí, ¿no? Y vemos que esto, al prolongar esta línea, corta aquí. Por tanto, uniendo este punto con este, vemos que haciendo aquí una ortogonal, corta aquí. Y necesariamente esta línea del triángulo corta aquí al eje de giro. Bueno, pues necesariamente arriba también cortará en el mismo punto de intersección. Por tanto, tenemos por un lado este triángulo, que es el triángulo en una proyección sobre este plano, será este que tenemos aquí y que marco a tinta. Y por otro lado tenemos abajo el que está abatido ya en verdadera forma, ¿no? Y ese lo voy a marcar en otro color. O sea que será este de aquí. Este está en verdadera forma, pasa por ahí debajo, viene por aquí y viene por aquí. Bueno, pues decíamos, en realidad aquí esta línea no puede pasar por el centro, cosa que se nos había pasado por alto porque realmente esta línea está oblicua. Entonces, en el momento en que está oblicuo pasaría por el centro si estuviera así en paralelo, perpendicular o en paralelo al papel, para entenderlo mejor. O sea que esto realmente, esta línea sobra, ¿no? Por eso es bueno completar todas las líneas, porque si solo nos fijamos en esta, ya ahí se nos hubiera escapado ese detalle. Entonces
tenemos aquí el cuadrado y el prisma no debe quedar por aquí si es equilátero. Si hacemos un prisma cualquiera, sí, pero al final dijimos que era equilátero, ¿no? Bueno, pues ese prisma pasa por este punto, la prolongación pasa por este y pasa por este, ¿no? Entonces, esta línea ya la tenemos. Esta otra viene por aquí y pasa por este punto. Este punto tiene la perspectiva, dijimos, esto era C, vamos a ir nombrando C, o sea que corresponde aquí, en esta horizontal, aquí. Entonces, decíamos, teníamos aquí la línea SC que corta aquí. Entonces, la perspectiva de C es esta, C', la perspectiva de B es B', y ahora vamos a hacer la perspectiva del punto este que vamos a nombrar punto T. Entonces, como CT corta en Q, pues necesariamente C', Q, pues tendremos que la perspectiva de esa línea es esta. Y como siempre, el punto de vista abatido, que es este, está alineado con los puntos, pues igual que C', C2, C' y V abatido, que es este, está alineado, pues también este punto está alineado con V abatido. Necesariamente entonces es este punto. Y por tanto la perspectiva de esta línea, como vemos, corta aquí, entonces estos tres puntos estarán alineados. Entonces la perspectiva del triángulo este es esta, ¿no? Y ahora sí que podemos alinear esto hacia la fuga. Y como las paralelas se cortan en el horizonte, las que son horizontales, la perspectiva de esta línea, que era de esta, llamamos aquí D', necesariamente como la vertical viene por aquí, pues A y B' aquí se cortarán igual que esta. Se corta, a ver, teníamos que venir por aquí y se cortaba aquí, obteniendo este punto, ¿no? Bueno, pues necesariamente esta, donde corte aquí al horizonte, aunque queda lejos, pero bueno, para que se vea esto, donde corta aquí a la línea del horizonte, en este punto, pues alineamos con este. Y en la intersección con esta línea nos da este punto. Por lo tanto, ya tenemos el prisma triangular de caras verticales con la fuga correspondiente, ¿no? O sea que la perspectiva de esa figura pues será esta. Y ahora ya la pasamos a tinta. Tenemos aquí este segmento, tenemos este, tenemos aquí esta línea que no se ve, está por detrás, esta que no se ve, está por detrás, lo mismo. Y ahora tenemos esta y esta. Tenemos ya entonces el prisma al completo. Y aquí en el perfil tenemos, bueno, vamos a hacer la que nos falta, ya que tenemos aquí este punto C. A ver, teníamos el punto aquí ya girado que correspondía a este, el punto este, y por último este punto que corresponderá a este, aquí. Por tanto, al hacer el giro nos cae aquí. Y eso quiere decir que la figura tendrá este vértice aquí. Por tanto, vendrá por aquí. O sea que sigue esta dirección a partir de este punto. Y como vemos, la alineación de este punto con V, aquí en el perfil, nos da este nuevo punto. Bueno, pues este punto, al hacer una horizontal, esa horizontal debe quedar exactamente aquí, que era el punto que nos faltaba, ¿no? Por tanto, el prisma que tenemos es este. Y tenemos esta arista que queda aquí proyectada. Teníamos este punto, tenemos este otro y tenemos el tercero que será este. Y entonces decíamos, esta quedará aquí no visible y la proyección bajo esta vista será estas dos visibles, o sea, esta visible,
esta también, y esta discontinua. Bueno, pues ese será el prisma en ese perfil, ¿no? Y por último decíamos también, para entenderlo, estas líneas seguían toda la dirección hacia F y por tanto las tres verticales deben fugar hacia ese punto, ¿no? Y luego todos los puntos estaban alineados, el punto más lejano alineándolo con V corta aquí, haciendo una horizontal corresponde a este punto, ¿no? Bueno, con lo cual la perspectiva estaría ya completa. Como esta cara ahora está diferenciada, todo esto tendrá que tener el mismo tono. Con lo cual ya tendríamos la perspectiva de un prisma de base triangular equilátera y que sigue las leyes de la perspectiva de cuadro inclinado. Y vamos ya a hacer que esto se entienda un poco mejor, marcando entonces esta línea, que como vemos es la traza, corresponde a este punto. Marcamos la posición del horizonte, que como vemos será una línea que corresponde a este punto y se obtiene al hacer una paralela a esta dirección del plano. Esta es la dirección del plano. Haciendo una paralela por V obtenemos entonces ya la posición del horizonte. Pues esto es lo que corresponde al horizonte, ¿no? Bueno, ahora para entender esto en el espacio, y ya concluimos, basta con recortar la figura. Entonces cogemos unas tijeras y hacemos un corte, por ejemplo, por aquí, una línea ortogonal. Vamos a aprovechar al máximo el espacio. Pues dibujamos aquí la ortogonal y ahora cortamos aquí por esa línea. Doblamos el papel a esta altura y marcamos por aquí. Tenemos entonces aquí ya esa doblez. Y bueno, para no andar recortando es más fácil doblar bien el papel y romperlo. Entonces hacemos aquí esa separación y ahora nos construimos la configuración tridimensional. Como vemos, esto si fueran acetatos se vería mejor. Entonces tenemos aquí, como vemos, la figura, la colocaríamos así. Y aquí lo que tenemos es la figura que se apoya exactamente aquí. Y si cogemos el triángulo verde, que vamos mejor a sombrear para que se vea más claro. O sea, será esto, ¿no? El triángulo verde, como vemos, corresponde aquí a esta proyección. En realidad, luego la línea esta que trazamos al final, pues va a venir hasta aquí, con los tres puntos proyectados según vemos aquí, este punto y este punto. Corresponden en realidad a estos tres, este y este. Bueno, pues realmente esta es la posición para la figura. Vemos la traza del plano está por aquí detrás y ahí tiene la figura proyectada, ¿no? Entonces esta figura que se proyecta aquí, vemos realmente que el abatimiento de esta figura triangular naranja, ahora giramos por aquí, en el momento en que giramos esto, pues la figura naranja, ahora que estaba aquí, vemos que el eje de giro es la línea de tierra del plano, hacemos esto y vemos ya la posición real de la base de la figura, que es esta.
Entonces por V hicimos una paralela a las ortogonales, a esa base, ya que está extruida, y lo podemos ver ahí, ¿no? O sea, el prisma se apoya aquí. Entonces hicimos paralelas por V, obteniendo la fuga, ¿no? La intersección de todos estos puntos con el cuadro aquí nos iba dando todos los segmentos sobre el plano en vertical, obteniendo ya aquí la perspectiva sobre este plano, ¿no? Sabiendo que la base pues es este triángulo, ¿no? Y por último sabíamos también que todas las paralelas tenían puntos en común, o sea que si somos precisos, igual que hicimos esto, pues esto si corta realmente aquí, pues esto si somos precisos, este punto pues vendrá para ligeramente más hacia abajo, o sea que caerá aquí un poco más abajo, ¿no? Y estas dos líneas también fugarán sobre el horizonte allí detrás, ¿no? Pero lo que decíamos, este punto más preciso, entonces vendríamos aquí, corresponde al punto más alejado, aquí tenemos el punto que corresponde a C, aquí el punto que corresponde a B, y este será el punto T. El punto T corresponde a este, el que está más hacia arriba, o sea que viene hacia aquí. A ver, tenemos el interior, este será el punto, a ver, este es el que llamamos C, este es el que llamamos B, ¿no? Entonces vamos a ponerlo por aquí arriba y corresponde a este. Entonces decíamos, estos vienen a parar aquí y este es el que corresponde, como es un abatimiento es al revés, o sea, este punto B es el más alejado, o sea que este punto corresponde a este y corresponde a este, ¿no? Entonces decíamos, este viene a parar aquí, alineamos con V y al alinear con V corta aquí. Bueno, pues haciendo aquí la horizontal, pues debe quedar ahí, pues aquí un poco más abajo, exactamente. Recordamos que esto, en el momento en que, como vemos, este es el punto más alejado, y al hacer el abatimiento cae hacia aquí. Entonces, cae de este lado, al alinear este con este punto, vemos este con este, nos cae aquí, y corresponde en realidad a este punto. Bueno, pues lo que hay que entender bien es la configuración espacial. Una vez que entendemos esto y por qué hicimos el giro, como el giro nos detecta esto, cómo obtenemos la línea del horizonte, pues cómo obtenemos cada una de las líneas, ¿no? Como también esto abatido cae aquí y por tanto sabemos que la perspectiva de cualquier línea, y con esto ya concluimos, cogemos otro color, así aislamos detalles. Entonces la perspectiva de cualquier línea, por ejemplo de la línea BC, viene por aquí. Y haciendo por V una paralela, que es la que hicimos al principio, obtenemos que la perspectiva de esa línea es esta, por aquí y por aquí. Vale. Ya que sabemos que en perspectiva, ahora giramos esto. Siempre la perspectiva de cualquier línea sigue una dirección, las paralelas se cortan en infinito, la imagen del punto, el final de esta recta está aquí. Y por tanto la perspectiva de esta línea sobre este plano será esta, con la única condición de que estos dos planos sean paralelos. Nada más que eso. Bueno, de esta manera ya tenemos toda la configuración perspectiva gracias a eso. Y ahora nombraríamos los puntos para no liarnos. Entonces teníamos aquí el punto, este punto B, vamos a darle nombre sin fijarnos en los índices. Entonces tenemos, este es el punto C, este es el punto B y este es el punto T. Entonces proyectados aquí tenemos el punto C, aquí es este, el punto T, ¿no?, el más alto, y por último el punto B, ¿no? Entonces B nos pasa aquí, o sea, B, C y T. Entonces quedan aquí alineados, y como vemos B es el más lejano, C es el, esto como queda al revés al abatir, o sea, la perspectiva de este punto, el que está más alejado aquí, pues allí queda más alejado hacia el horizonte. Entonces el punto B queda aquí, es este de aquí, el punto T es este y el punto C es este. Y aquí exactamente igual, o sea, si alineamos por ejemplo el punto T que viene a parar aquí, al girarlo viene a parar aquí. Entonces alineando con este queda aquí el T, luego queda el siguiente el C
y por último el más lejano, el B. Y vemos que los tres están alineados con estos tres, ¿no? Vale. Bueno, pues ese será el fundamento de la perspectiva de este cuadro inclinado para el prisma de base triangular equilátero. Prisma ortogonal, que quiere decir que es en realidad una figura como esta, ¿no? Formada por un triángulo que se extruye en una dirección ortogonal, ¿no? O sea que esta será la figura que construimos en perspectiva de cuadro inclinado.